toca volver a grabar este pedacito porque... ¿Listo? Bueno, sí me escuchan, ¿no? Para continuar con la clase. Lo último que alcanzaron a escuchar. Lo último que alcanzaron a escuchar, muchachos. ¿Qué fue? Iba ¿En qué? Iba en consumo, profe. Ah, bueno, entonces aquí tenemos esta diapositiva, creo que todo el mundo lo está viendo, ¿no? Entonces este es el proceso de creación y distribución de la riqueza. Entonces dice, bueno, que las empresas se dedican a producir, los consumidores se dedican a consumir, y que la manera, por ejemplo, para que la producción llegue al mercado, muchachos, a los consumidores, pues es a través de esta institución que se llama mercado. Que el hecho de llevar mercancías a los consumidores y el hecho de que los productores obtengan dinero de los consumidores, eso se da a través de los procesos de intercambio, ¿verdad? Y que los productores, pues aparte de producir, pues ellos tienen que invertir para aumentar su producción o para sostener su producción. Y los consumidores, pues aparte de consumir, también pueden ahorrar, ¿verdad? Entonces, en una economía es muy importante el ahorro para que ese ahorro luego se convierta en inversión, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con los productores? Pues los productores trabajan con eficiencia, pero a ellos la equidad no les interesa un comino, ¿no? ¿Verdad? Y los consumidores, pues los consumidores intentan satisfacer su necesidad. Entonces, si surge algún problema en la distribución aquí, donde unos ganan más y otros ganan menos, pues surge también el Estado como ese elemento para corregir lo que es los problemas, por ejemplo, de desigualdad a través de unas políticas que puedan llamarse distributivas o de redistribución. ¿Listo? Bueno, este es más o menos la manera como la economía opera. ¿Sí están viendo esta diapositiva por aquí? ¿Sí la vemos? Profe. Bueno, entonces aquí nos habla de la especialización y el intercambio, ¿no? Y nos dice que para determinar qué producir, cómo producir, cuánto producir, para quién producir, en forma eficiente, todas las sociedades recurren al intercambio. Entonces, como hay unas sociedades, muchachos, especializadas en producir autos, ellos las intercambian por otras que son muy buenas produciendo alimentos. Entonces, el caso de Colombia produce café, pero ¿qué compra? Automóviles o tractores. Entonces, el intercambio es el que permite que eso se dé, ¿no? Esto se da en un mercado, que puede ser un mercado nacional o que puede ser un mercado internacional. Y aquí aparece un principio de especialización. Y nos dice que la especialización tiene lugar cuando los individuos y los países concentran sus esfuerzos en un grupo particular de tareas, ¿no? Entonces, el caso de los países pobres son buenos produciendo alimentos, materias primas de origen agropecuario. Y los países ricos son muy buenos produciendo bienes manufacturados de alta complejidad. Entonces, a través del intercambio, pues nosotros compramos y nosotros vendemos, ¿no? Bueno, en cuanto al método de la economía, pues ya hemos dicho en un comienzo que la economía utiliza un método científico porque pues se cree que la economía es científica y mediante ese método, ¿qué hacemos? Pues sencillamente miramos el mundo, ¿verdad? Miramos cómo los individuos se comportan y vamos sacando información, procesando información, contrastando información y con eso nosotros podemos construir teorías de cómo funciona el mundo, ¿sí? Entonces la economía neoclásica, pues sencillamente ya tiene sus teorías de cómo funciona el mundo. Y ella dice, ah, bueno, los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, entonces a través de eficiencia logramos colocar esos recursos escasos en los mejores usos alternativos, ¿verdad? Esa es la visión que tiene, por ejemplo, la economía neoclásica. Pero también los heterodoxos, muchachos, como Manfred Mannis, pues tiene otra teoría de esta realidad que también mira, ¿no? Entonces, digamos, las teorías no son iguales, los resultados a los que llegan no son exactamente los mismos,
y por lo tanto pues pueden haber tantas teorías como tantas ideologías existan, ¿no? Bueno, este tipo de conocimiento que produce una ciencia pues, puede compararse también con el conocimiento vulgar. ¿Cuál es el conocimiento vulgar? Pues el conocimiento vulgar es el conocimiento que tenemos todos. Entonces, por ejemplo, el conocimiento vulgar, miren, es superficial. El conocimiento vulgar es subjetivo, es acrítico, sensitivo y es sistemático, ¿no? En cambio, el conocimiento científico dice, mire, que es racional, que es verificable, que es objetivo, que es sistemático y que es general. ¿Cuál es mejor? ¿Qué tipo de conocimiento es mejor? ¿Mm? Todas las luces tienen que estar prendidas. ¿Y azules? Sí. Pero difícil. Sí. Una, si te dan antes, pueden estar. Ah, tiene que dejar de ciclar. No voy a comprar los ¿Muchachos, sí me escuchan? Me trae la tocineta. No, yo no voy a ir hasta allá. Tenemos que ir los dos. Desgraciada. ¿Muchachos, sí me escuchan? Sí, profe, pero que apaguen los ¿Cuál micros. es mejor de porfa. estos conocimientos, el vulgar o el científico? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Pues para una economía creo que el científico, profe. Bueno, no solamente en economía, sino en todas las ciencias es el científico, ¿no? Entonces, el científico permite construir esas teorías, miren. En cambio, el conocimiento vulgar solamente permite dar opiniones. Sí, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, pues hay una diferencia. Bueno, la economía utiliza un método inductivo, ¿verdad? El método inductivo es como analizar, por ejemplo, lo particular, casos particulares, pero en cambio el método deductivo es analizar desde cosas muy particulares y extraer un conocimiento general. Este es el método pues, propio de la economía. La lógica deductiva es el proceso de razonamiento a partir de premisas generales, de supuestos y axiomas, y con eso pues llegar a resultados específicos o conclusiones, ¿no? Pero también la economía utiliza un método que se llama hipotético deductivo. Este está basado en lo que es la teoría de la falsación de Karl Popper, del filósofo inglés, ¿verdad? Donde nos dice que todas las teorías en el mundo pueden ser falsables, ¿no? Una teoría puede ser válida hasta que aparezca otra teoría que en última la refute, ¿verdad? Entonces en economía hay cosas que hoy las reconocemos, que decimos sí, parece que son ciertas, pero puede llegar un momento que otra teoría diga no, todo eso es falso. O sea, las cosas han cambiado, los hechos han cambiado, la realidad ha cambiado y por lo tanto, pues el resultado de esa interpretación es totalmente distinto. Bueno, aquí aparecen pues las fases, creo que en eso no nos vamos a pegar mucho, ¿verdad? Y también pues la economía se basa de los modelos, ¿no? ¿Qué es un modelo? Pues sencillamente, muchachos, un modelo es una simplificación de la realidad. Entonces, la economía utiliza las matemáticas, para ello, pues, las matemáticas son un sustento para la construcción de modelos. Hay unos modelos que llaman matemáticos, hay otros modelos que se llaman econométricos, y los modelos sirven para simplificar la realidad. Entonces, como esa realidad es tan grande, ¿verdad? Yo simplemente puedo decir que el modelo me ayuda, pues, a comprender a través de unas variables y que ese modelo puede ser explicativo y también puede ser predictivo, ¿no? Bueno, este es un mapa, el mapa político de Nariño. ¿Qué ven ustedes en ese mapa? ¿Qué tantos elementos miran en ese mapa? Porque ese es un modelo, miren. No de la economía, sino puede ser un modelo en geografía, por ejemplo. ¿Qué miran en el mapa? ¿Sí? 64 municipios. División política. Bueno, ustedes miran la división política, ¿verdad? Y miran que aquí hay unos municipios y hay unos que están pegados más al mar Pacífico y otros están pegados más en la frontera con Ecuador y otros con la frontera con el Putumayo, con la frontera con el Cauca. Entonces, aquí lo que uno mira es, bueno, más o menos la forma que tiene un municipio y puede llegar a decir que unos son más grandes y otros son más pequeños, ¿verdad? Que unos están más alejados de Pasto y otros están más cercanos. Pero en este mapa no se ofrecen todo lo que hay en un territorio.
Por ejemplo, yo en este mapa no veo las personas, en este mapa no veo las casas, en este mapa yo no puedo mirar los cultivos que hay en el sector rural, ¿verdad? Ni puedo mirar las calles, de tanto carreras como calles que están en las ciudades o en las cabeceras. Pero no quiere decir que por el hecho de que no tiene toda la información, pues este mapa no sirva, ¿no? Este mapa cumple una función y que la función es como situarnos, como conocer más o menos el territorio, saber cómo está distribuido y conocer un poco como la extensión, pues en términos generales. Entonces, los modelos más o menos cumplen como esta función, simplifican una realidad, en este tipo pues de mapa, la realidad política, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aquí la economía también cree en esto, muchachos, ¿no? La economía cree que las personas son racionales y que al ser racionales, pues utilizan la razón, utilizan la lógica para poder responder los problemas que ellos tienen y para poder elegir. Y también consideran de que los individuos son utilitaristas, son egoístas, ¿no? El utilitarismo quiere decir de que pues los individuos dan utilidad a los bienes que consumen. Pero resulta que los individuos no siempre se comportan así, ¿no? La racionalidad conlleva que los agentes persigan ciertos objetivos y que sus elecciones sean consistentes con la evaluación de su propio interés. Entonces, la racionalidad es esto, ¿no? Cuando un consumidor consume un producto, se entiende que lo hace con toda la sensatez del mundo, con la racionalidad, y que pues él está, digamos, intentando satisfacer un objetivo y que lo que ha logrado, pues lo va a hacer de modo totalmente completo, podríamos decir, ¿no? Y por acá también en la economía surge esto del ceteris paribus, muchachos. Lo van a encontrar. Bueno, ¿qué es el ceteris paribus? Pues el ceteris paribus es una condición que se utiliza en los experimentos controlados. La economía pues no puede hacer experimentos controlados como la física o la química. La economía puede ser cuasi experimentos, o sea, aproximaciones de experimentos, pero es muy corriente estas palabras que están en latín, que llama ceteris paribus, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que lo demás permanece constante, ¿verdad? Bueno, no sé si haya como alguna duda en lo de ceteris paribus, quieren que yo lo explique de una manera más sencilla. ¿Mm? ¿Qué Profe, piensan? sería bueno aclararlo. Bueno, aclaremos esto del famoso ceteris paribus, ¿verdad? Porque está un poco como complicado. Mire. Bueno, yo voy a por aquí, ceteris paribus. Voy a pasarme a un Paint, muchachos. Permítanme un segundo. Y vamos a colocarlo aquí. ¿Todos vemos esto? La pantallita de Paint de ceteris paribus, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice la economía con esto? Yo les voy a colocar un modelito. Entonces, a ustedes como estudiantes de mercadeo, un empresario los invita a que lo apoyen en algo. Y el dueño del almacén o el dueño de la empresa les dice, bueno, yo quiero conocer de qué dependen las ventas, ¿verdad? Entonces a ustedes les plantea este problema. Dice, bueno, yo quiero saber con qué están relacionadas las ventas. ¿De qué depende? ¿Verdad? Bueno, como ustedes ya han estudiado economía, muchachos, ya han hecho sus cursos de introducción a la economía, de microeconomía, pues tienen más o menos pues ya unos conocimientos también de estadística. Y dicen, bueno, vamos a hacer esto. Y le vamos a decir, señor empresario, vamos a probar un modelito, ¿verdad? Donde vamos a decir que las ventas están en función de unas variables. ¿En función de qué, muchachos, estarían las ventas, más o menos? Estarían en función de un precio, ¿verdad? Pues a precios más bajos vendemos más, a precios más altos vendemos menos, que estaría en función de la publicidad. Y coloquemos otro de los ingresos de los consumidores. Cuando los ingresos de los consumidores son más altos, pues compran más, y son más bajos, compran menos. ¿Listo?
Entonces ustedes pudieron establecer este relacionamiento. Entonces a esto le llamamos la variable dependiente y a estas que están aquí les podemos conocer como las variables independientes, ¿verdad? Estas serían como las variables explicativas. O sea, van a explicar las ventas para poder pues, responderle esas preguntas que tiene el empresario. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Yo puedo extractar un modelo, muchachos, y puedo utilizar las cifras que me da el empresario y puedo utilizar los métodos estadísticos y puedo llegar a establecer esto, ¿no? De que las ventas dependen, un ejemplo, de 0.10, que es una, que le llamamos nosotros el término constante o el intersecto. Podemos decir que puede depender de 0.09 del precio, puede depender de algo que se llama, perdón, aquí coloquemos, no pongamos este como más, borrémoslo, sino que este aparece como menos, porque hay una relación inversa de 0.0008, coloquémosle, de la publicidad y por aquí coloquémosle más del 0.020 de los ingresos. Entonces este es un modelito que ustedes pudieron construir a partir de la información. Este es un modelo económico que nos sirve para explicar una realidad sumamente compleja, ¿no? Las ventas son sumamente complejas. Nosotros lo estamos haciendo muy simple aquí porque es un modelo, simplemente. Bueno, ¿qué pasa, muchachos? Cuando yo analizo el ceteris paribus, pues yo digo que el ceteris paribus es prácticamente una condición y la condición es que lo demás permanece constante. Entonces, si yo quiero analizar solamente el precio, mira, y quiero decir de qué dependen las ventas con relación al precio, esto que está acá, la publicidad y los ingresos, yo lo considero que es constante. Es como si no existiese. ¿Sí? Si yo quiero analizar por esta parte, por ejemplo, la publicidad, pues yo consideraría que el precio y los ingresos es como si no existiese. ¿Sí? Y si yo quiero analizar los ingresos únicamente, dan de cuenta esto que está aquí, pues yo hago de cuenta de que la publicidad ni el precio existen. O sea, en pocas palabras, cuando yo hablo del ceteris paribus, considero los demás elementos que son constantes, o sea, que no cambian en el tiempo, ¿no? Y yo podía decirle a esta persona que si, por ejemplo, el precio se incrementa en 1%, la demanda se reduce en 0.9% al empresario. O si él decide subir el precio en 1%, bajar, perdón, el precio en 1%, su demanda se va a incrementar en 0.09%, porque yo lo podía expresar en porcentaje, las dos magnitudes, y podía dar respuesta a eso, ¿no? Entonces, el ceteris paribus, ¿cómo opera? Pues opera como el congelamiento de aquellas variables con las cuales yo no voy a meterme. ¿Sí? Es más, ustedes a ese empresario le podían decir simplemente, mira, las ventas en su almacén dependen del precio. ¿Sí? Están en función del precio. Y le pueden decir ceteris paribus. ¿Qué significaría? Pues significaría que la publicidad que está por aquí y los ingresos de los consumidores, pues esos no los vamos a considerar, muchachos. Solamente vamos a considerar el precio. O también podrían decirle que las ventas dependen de la publicidad. Ceteris paribus. ¿Cuál es paribus? Ceteris paribus. Sencillamente el precio y los ingresos. O podrían decirle que las ventas dependen de los ingresos de los consumidores. Ceteris paribus, que el precio lo vamos a considerar constante y la publicidad constante. ¿Sí? ¿Entendieron, muchachos? ¿O no? Honestamente, ¿entendieron este concepto o no? Pues es un poquito complicado, pero cuando hacemos los ejercicios, pues es sencillo, ¿no? Cuando entremos, por ejemplo, a la unidad 3, vamos a hacer un par de ejemplos de la demanda y ahí lo van a entender, pues, muy bien. Bueno, pasémonos un poco porque la idea es que terminemos hoy esta unidad, ¿verdad? Ya nos falta muy poquito.
Y nos faltaría esto de la economía positiva y la economía normativa, ¿no? Entonces, ¿qué es la economía normativa y qué es la economía positiva, muchachos? La economía positiva es aquello que es lo que es la realidad. Y la economía normativa es lo que debería ser. Esto es un poco cómo debería ser la economía. ¿Cómo es la economía hoy, muchachos? ¿Cómo es la economía hoy? ¿Mm? ¿Es equitativa? ¿Mm? No, La economía hoy no es equitativa, ¿verdad? La economía hoy produce diferencias. Hay ricos y pobres, muchachos. Hay gente que posee bienes y hay gente que no tiene nada, sino simplemente su fuerza de trabajo. Entonces, esa es la realidad. Pero uno dice, bueno, pero la economía debería ser más justa, ¿verdad? La economía debería ofrecer oportunidades a los más débiles, debería incluirlos. Aquellos que no tienen, por ejemplo, los medios, debería el Estado darle una renta básica, que es lo que se está peleando hoy en día, ¿no? O sea, un ingreso permanente hasta que él viva. Entonces, eso es lo que debería ser. Pero la economía no tiene ese tipo de, digamos, de programa. O cuando una persona ha perdido su empleo, pues en Colombia no existe el seguro de desempleo. Entonces uno dice, ah, bueno, pero sí debería tener un trabajador el seguro de desempleo cuando éste pierde su trabajo. Entonces eso es lo que debería ser, ¿no? Por aquí nosotros tenemos pues una serie de elementos que caracterizan a la economía positiva y a la economía normativa. Por ejemplo, la economía positiva está en el plano científico, porque esta analiza la realidad, ¿sí? Y utiliza elementos como la descripción, la explicación, la teoría, el pensamiento, las leyes, las ciencias, ¿sí? Pero la normativa está en el plano no científico, es el deber ser, ¿sí? Es una prescripción, es una recomendación, es una observación, es una práctica, una acción, una norma, es un juicio de valor, muchachos, ¿sí? Esto es lo que uno dice debería ser. Entonces, cuando nosotros llegamos a esto, lo positivo y normativo, podemos encontrar estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos la realidad desde el punto de vista positivo, decimos, bueno, si el precio de un bien sube, en el caso de un periódico, la cantidad demandada de ese periódico disminuye. ¿Sí? Una subida del precio hace que el periódico pues no se compre en igual cantidad, ¿no? Eso es real, muchachos. Suben ustedes el precio de los zapatos, pues van a vender menos zapatos. O bajan el precio de los zapatos, pues sencillamente van a vender más zapatos, ¿no? Entonces, ahí está como lo normativo y lo positivo. Bueno, acá en lo normativo dice, ¿debe el gobierno bajar los impuestos? Pues algunos dirán que sí, ¿no? ¿Verdad? Y otros dirán que no. Unos dirán que si lo sube, pues va a afectar mucho a los que no tienen muchos recursos. Pero si los baja, posiblemente va a ayudar. Y eso fue lo que pasó con la reforma tributaria, con el estallido social. Todos querían que la reforma se caiga porque era un momento difícil, no era oportuno colocar una reforma sabiendo que la gente apenas estaba como tratando de salir un poco del confinamiento, mira. Y sin embargo el gobierno estaba pues ahí decidido a hacerlo, ¿no? Entonces aquí operaba principios normativos. No debería hacerlo porque si lo hace, pues sencillamente va a hacer mucho daño, ¿no? En cambio, los que operaban con la economía positiva, muchachos, decían sí, es el momento de hacerlo, sí, porque el país tiene necesidad de recursos y programas como el ingreso solidario necesitan financiación por parte del Estado. Entonces, estas son como las diferencias entre lo positivo y lo normativo, ¿no? Un ejemplo de lo positivo, muchachos. A ver, alguien que plantee un ejemplo. ¿Mm? ¿Cuál sería? ¿Mm? Un ejemplo de lo positivo y lo normativo. A ver, no importa que esté mal, aquí lo corregimos. ¿Cuál sería?
¿Mm? A ver, para que participen, Angie Ceballos, Angie, Buenos días, profe. buenos días. Ajá, un ejemplo de lo positivo, de economía positiva, por ejemplo. ¿Qué se te ocurre? Por ejemplo, en economía positiva, Sí. últimamente subió los insumos, subió el precio en los insumos agrícolas. Por ejemplo, Ajá. en los Eso, ¿no? Lo que Angie nos dice es un ejemplo de economía positiva. Dice, mira, los insumos agrícolas se elevaron, un ejemplo, en 15% y la producción disminuyó, bueno, coloquémoslo en un 5%. Para el campesino se volvió más cara la producción de alimentos. O ya puede decir, ah, bueno, los insumos agrícolas subieron en un 15% y los precios de los alimentos se incrementó en un 18%. Esa es la economía positiva, ¿sí? Y ella puede demostrarlo a través de qué? A través de un modelo, a través de cifras, ¿verdad? Y puede llegar, mire, esta es la realidad. Bueno, lo mismo, Angie, si fuese normativo, ¿cómo lo expresarías? Ya en términos normativos, ¿cómo lo expresarías? ¿Mm? ¿Cómo se expresaría? O algo otra persona, no importa. A ver, el ejemplo que dio Angie inicialmente. Volvamos a lo normativo. ¿Sí? ¿O alguien más? Para que terminemos pues la clase ahí. Ajá, Diego Araujo. Sería Pues, profe, sería, en los productos. en lugar de subir el precio de los insumos como tal, pues debería bajar, digamos, un impuesto al producto para que así haya mayor producción de los productos naturales, ¿no? De las cosechas Bueno, y eso. pero ¿cómo lo plantearíamos en términos normativos? Porque los términos normativos es lo que debería ser, ¿verdad? Entonces, en términos normativos, un economista podía decir que los precios de los insumos deberían mantenerse constantes en el tiempo para evitar alzas en los precios de los alimentos. Él dice debería, mira, o sea, él expresa lo que debería ocurrirse, ¿sí? O ocurrir. Él no dice lo que es. Arriba dijimos, no, los precios se incrementaron en 10% y los alimentos subieron el 18%. Y estamos comprobando eso y tenemos cifras para ratificar. En cambio, abajo dice, no, pues los insumos, los precios de los insumos no deberían subir en esa magnitud para evitar que los precios de los alimentos pues se incrementen, ¿verdad? Y que el acceso a los mismos se haga más precario. Eso sería lo normativo, ¿no? Entonces recordemos, muchachos, que lo normativo siempre se expresa como lo que debería ser en juicios de valor, o sea, es subjetivo, y lo positivo se entiende que es objetivo. O sea, ya no depende de la voluntad de la persona, está ahí en la realidad. Sí, que lo que pasó con el gas se incrementó en 14 pesos con el paro que hubo, con el cierre de las vías. Eso es positivo, mira, es real. Antes lo comprábamos en tanto y ahora tenemos que comprarlo 14.000 pesos más caro, ¿verdad? Y lo normativo diría, no, pues las empresas no deberían subir el precio del gas dada la actual situación de recesión de la economía. Eso podría ser un juicio de valor, ¿sí? Bueno, lo uno, pues, hemos dicho por aquí, muchachos, que se sienta como entre lo científico, que es la realidad, y lo otro, pues, entre lo no científico, ¿no? Los científicos diciendo, bueno, esto es la realidad y hay que ponerla tal como es. Y esta es la que esa realidad debería ser. Esto es, muchachos, lo normativo es como la constitución política. En la constitución política dice que las personas deben tener acceso a la vivienda, que deben tener acceso a un trabajo decente, que deben tener acceso a educación de calidad, ¿sí?
Bueno, eso es lo que dice la Constitución, y no solamente la de Colombia, sino de cualquier país del mundo, ¿no? La pregunta, bueno, todas las personas que necesitan vivienda, ¿tienen vivienda? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Sí la tienen? ¿Mm? No, 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 profe. no, profe. ¿verdad? Eso. ¿Todas las personas tienen un empleo decente? ¿Que le paguen bien y que sea estable y que lo promuevan y que lo asciendan? No. Pues algunos lo tienen, pero muchísimos no lo tienen porque están viviendo en la informalidad. Entonces la Constitución dice, sí, lo que debería ser, pero la realidad dice, no, esto es lo que es. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, pues ahí pueden leer un poquito de estos ejemplos que he colocado aquí para que más o menos ustedes miren. Mire aquí, por ejemplo, con el caso de la contaminación, ¿no? Dice, debe aumentarse, debe grabarse la contaminación. Esa es una pregunta pues que ha suscitado mucho debate, ¿no? Las empresas que contaminan los ríos, los suelos, el aire, deben pagar lo que contaminan. Y para unos dicen sí, y otros dicen no, ¿verdad? Y lo positivo diría no, un incremento en, por ejemplo, la creación de un impuesto a la contaminación, lo que haría es volverlas no competitivas a las empresas y producir más desempleo. Eso podría decir la economía positiva, ¿verdad? Y la economía normativa diría, pues bueno, en vista de que las empresas no pueden pagar la contaminación, pues el que debe encargarse de descontaminar es el Estado a través de los impuestos, ¿no? Que pagan las empresas y que pagan las personas. Bueno, muchachos, esto es, pues lo de acá yo creo que ha sido suficientemente explicado. Creo que, pues bueno, si acaso cerramos con este cuadrito aquí, algo muy sencillo. Este es un flujo circular de la economía, es un modelo simplificado de cómo funciona, donde encontramos a los empresarios, ¿verdad?, que producen, encontramos a los hogares o consumidores que consumen y encontramos también al Estado que regula, ¿no? Entonces, aquí hay un mercado que se llama mercado de bienes y servicios y hay un mercado que se llama de factores. Entonces, cuando nosotros hablamos de factores, hablamos de los factores productivos. Pues en la economía se entiende que los factores productivos le pertenecen a las familias y se entiende que la producción, pues con la utilización de factores productivos le corresponde a las empresas. Entonces, un ejemplo, nosotros como personas tenemos un factor productivo que se llama trabajo. Y el trabajo es la capacidad de trabajar, que puede ser física o puede ser mental. Entonces, Mario Hidalgo tiene fuerza de trabajo y ahí lo que hace es vendérsela a una institución, a la Universidad de Nariño, y la Universidad de Nariño le paga un salario por esa fuerza de trabajo. Entonces, los factores productivos, cuando nosotros los vendemos, pues nos permiten obtener un ingreso, ¿no? Que se puede llamar salario, se puede llamar beneficio, se puede llamar honorario, se puede llamar renta, se puede llamar, bueno, de diferentes modos, pero es un ingreso. Entonces, ¿qué hacen las personas cuando venden su fuerza de trabajo? Pues obtienen esa plata para poder comprar los bienes y servicios. Y las empresas pues pueden producir. Entonces, aquí se van gestando unos flujos que se llaman flujos físicos y otros flujos que se llaman flujos financieros. Entonces, un ejemplo, la empresa produce zapatos. La empresa llega y los lleva al mercado de los zapatos y los que están interesados en zapatos, los consumidores los compran. Bueno, los consumidores, ¿qué pagan? Pues pagan dinero a las empresas. ¿Qué hacen con esa plata las empresas? Demandan factores productivos y siguen produciendo zapatos, muchachos. Entonces, este es el flujo, nunca termina, ¿no? Por un lado corren mercancías y por otro lado corre dinero. Bueno, viene el Estado, ¿no? Y el Estado dice, bueno, yo también me meto en la economía. ¿Y cómo me voy a meter en la economía? Pues a través del cobro de impuestos. Yo le voy a cobrar impuestos a las empresas y le puedo cobrar impuestos también a las personas, a los individuos. Y con esos impuestos yo constituyo un presupuesto para funcionar y para invertir. Pero el Estado también dice, bueno, pero como la economía es desigual, hay unos que son ricos, hay unos que están bien y hay otros que están mal. O sea, que son poblaciones a las que yo debo ayudarles, ¿verdad? Y aquí es donde el Estado establece algo que se llama subsidios y subvenciones.
¿A quién los puede otorgar? A las empresas, como ha pasado con el tiempo de pandemia, ¿sí? Les ha dado plata para financiar la nómina. Y también a las familias les ha dado ingreso solidario para que ellos puedan sostener un nivel de consumo mínimo, ¿no? O sea, comprar alimentos en especial. Entonces, miren que el Estado también actúa de esa manera, el Estado también hace inversiones, el Estado también construye carreteras, el Estado construye puertos, aeropuertos, infraestructura eléctrica, infraestructura tecnológica, bueno, todo lo que nosotros veamos en una economía, pero el Estado también pita al partido. O sea, el Estado también es como el árbitro que hace que el funcionamiento o el intercambio entre los empresarios y los consumidores se haga de modo adecuado, ¿verdad? Que si los empresarios están abusando de los consumidores, pues haya una regulación para que eso no ocurra, ¿no? Y por eso es que existen los derechos de los consumidores y existe también la Confederación Colombiana de Consumidores que defiende los derechos. Bueno, todo esto se da, muchachos, en el mercado. Entonces, miren que el mercado, ¿qué sería? Pues sería como una institución social que permite que los productores y los consumidores se encuentren y que puedan realizar sus intercambios, ¿no? Sus transacciones y que en esos intercambios y transacciones, pues todo el mundo gane. El empresario gana utilidad, el consumidor gana satisfacción, el Estado, pues, bueno, permite que eso funcione bien, pero también el Estado gana recursos a través de impuestos, el Estado otorga subsidios a aquellos que se los merezcan, que sean los menos favorecidos, pero el Estado también constituye un sistema jurídico, un conjunto de normas, de leyes, para que el mercado funcione, pues, ojalá de manera adecuada y bueno, un país, un territorio funcione bien, ¿no? Eso sería la manera del flujo circular del ingreso. Por aquí encuentran las diapositivas que van explicando pues detalladamente cómo es digamos, cómo se va construyendo esto, el flujo circular. Ustedes lo pueden leer con más detenimiento y lo van a entender. Con esto, muchachos, terminamos la unidad 1. Mañana pues arrancamos con la unidad 2, que es más fácil, y hablamos también del taller que ustedes van a hacer para la unidad 2. ¿Listo? Entonces dejemos esto aquí y mañana nos vamos a las 9. Esperamos pues que no tengamos problemas con la conexión, ¿verdad? Entonces, estamos en comunicación, muchachos. Bueno, que tengan feliz resto de día. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao.